Hoy es la segunda vez que Xega es invitada a participar en este pleno para hablar del apoyo a las políticas LGTBI tanto de ámbito municipal como de ámbito autonómico. Esta vez se nos trae para defender el apoyo a la aprobación de una ley autonómica para el colectivo LGTBI y específicamente para el colectivo trans. Lo primero es bueno hacer memoria y ver en qué lugar de esta memoria nos encontramos, ya que de verdad Xega no sabe muchas veces qué es lo que está pasando en el ámbito político para que sus derechos queden retrasados o olvidados en los cajones de los despachos. Este proyecto de ley no es algo nuevo y que se haya empezado a fraguar en esta legislatura. Podemos decir, y así ha sido, que el trabajo de este proyecto empieza siendo Tini Areces el presidente del Principado. Es decir, llevamos con esto más de 10 años. Estos años hemos visto cómo en otras comunidades autónomas aprobaban sus respectivas leyes. Y tanto ha sido así que actualmente hemos quedado a la altura de Castilla y León, comunidad autónoma gobernada por PP y Vox, ya que somos las dos únicas comunidades autónomas sin tener leyes que les den sus derechos al colectivo LGTBI. Pero bueno, sigamos con este relato, que como digo, nos pudo situar mejor en cómo nosotros vemos las cosas. En las legislaturas pasadas, este proyecto llegó hasta las comparecencias de expertos y otros agentes. Yo mismo comparecí en la Xunta del Principado, casualidad o no, el día del fallecimiento de Tini Areces. Aún siendo un día triste, para Xega era de felicidad, porque veíamos o creíamos que por fin llegaría la soñada ley. Ley que había sido trabajada y consensuada desde el Instituto Asturiano de la Mujer, donde estaba como directora la señora Almudena Cueto, quien se encargó de reunir a los grupos de la Xunta para poder trabajar de manera conjunta y que así saliera una ley que contentara a todas las partes. Y así fue. La pregunta que nos hacemos ahora desde Xega es ¿dónde está esa ley? Y la verdad es que creemos tener la respuesta, porque los acontecimientos pasados después de esto nos hicieron ver que claramente está cerrada bajo la llave en algún despacho de la Escuela Feminista Rosario Acuña. Escuela promocionada y pagada por este ayuntamiento. Escuela donde solo se enseña y se habla desde el odio hacia el colectivo trans y en especial de las mujeres trans. Escuela que se supone de formación, que muchas veces no solo desinforma y miente, sino que manipula y descaradamente, o omite información, para poder dar por válidos sus argumentos, donde se exponen conversaciones privadas que se han hecho en un despacho de Madrid, se suponía en un espacio de seguridad y de trabajo, sin, claro, contar todo lo que pasó en ese despacho. Y esto lo comento porque esa conversación me tiene a mí como aludido. No quiero extenderme más en explicar cómo vemos nosotros el porqué de la imposibilidad de que en nuestra comunidad no podamos contar todavía con una legislatura en pro de los derechos LGTBI+. Todo confluyó en el tiempo para que se hiciera imposible en ese momento, pero repito, la historia pone las cosas en su sitio. Y esta misma semana hemos visto cómo a nivel estatal avanzamos, con la aprobación en la Comisión de Igualdad del texto de la Ley Trans y LGTBI estatal. Ley que nos dará amparo a nivel autonómico, pero que no es suficiente. Tenemos que ser conscientes que en muchos ámbitos las competencias están transferidas, como son la educación, la sanidad y ámbitos fundamentales para el colectivo. Fundamentales, sí. El educativo, para educar en diversidad y así poder acabar con la LGTB-fobia, que tristemente estamos viendo en los últimos tiempos cómo va aumentando agresiones que son de todo tipo, tanto verbales como físicas. No podemos olvidar a este respecto que el discurso de odio en este país va en aumento. Y no el discurso de odio en las calles. Día sí y otro también escuchamos ese discurso de odio en las instituciones ejercidas por diferentes agentes políticos y específicamente desde partidos como la ultraderecha. Que, por cierto, en Madrid, en su asamblea, la señora Rosario Monasterio felicitó a ciertas mujeres del PSOE por haberse dado cuenta que lo que ellas decían con respecto a las personas trans era verdad. Aquello de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Volviendo al tema, discursos de odio que al final tienen sus consecuencias.
porque existe una relación directa del crecimiento de los discursos de odio con las agresiones o delitos de odio. Con respecto al ámbito sanitario, me gustaría aclarar algunas de las falacias que se han dado como formación en la escuela antes mencionada. No es verdad que se pida que se... Señor Fernández Noriega, vaya terminando, por favor. No es verdad que se pida legislar para hormonar a los menores de edad, pero aún así yo les haría la pregunta a cualquier menor no transexual. Conocemos por las razones u otras, se les dan hormonas, muchas de ellas por razones estéticas, con consentimiento paterno y ningún alarma social. ¿Por qué siempre que hablamos de cualquier tema al resto de sociedad puede hacer uso de ellos, pero cuando añadimos la palabra trans nos echamos las manos a la cabeza? Nosotros tenemos claro por qué se da esto, porque seamos sinceros, nuestra sociedad existe la transfobia y en estos últimos años esto se ha acrecentado. Y más desde aquel autobús de los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Señor Fernández Noriega, por favor, vaya terminando. Me queda un párrafo. Discurso biologicista que ha hecho tanto daño a lo largo de la historia. Discurso que se ha usado siempre para discriminar desde esas posturas la diferencia a los o que piensan que son inferiores. Y no nos olvidemos, ese discurso biologicista ha sido la raíz del discurso machista, que aún hoy se dan para desde ahí discriminar a las mujeres como seres inferiores, ya que la biología es la que es. Por eso, porque hoy desde ciertos sectores del feminismo se usa este discurso para discriminar y hacer daño a una minoría, especialmente a los niños, que como algunos me han dicho a mí, Mané, ¿por qué me odian si no he hecho nada? Podemos desde aquí no volver a escuchar este tipo de discursos en España. Fernández Noriega, por favor, vaya terminando, de verdad. Con esto termino. Lo único que pido es, después de las palabras que han escuchado, que por favor hagamos un voto a favor y de una vez por todas se le den los derechos que no tiene reconocidos el colectivo LGTBI. Gracias, señor Fernández Noriega.